por las buenas siempre, chalala, por las buenas siempre, por las buenas siempre, chalala, por las buenas siempre. Bueno, comencemos. Hoy tenemos un tema muy actual y sé que toca directamente la realidad de todas las familias, y es la autoridad y el buen trato. Pero ¿qué significa la autoridad? ¿Cómo se debe ejercer la autoridad en las familias, en el hogar, incluso en el colegio? ¿La autoridad es buena, es mala? Porque muchos tienen una percepción nefasta de la autoridad, pero otros, por ejemplo como los padres de familia, tienen una muy buena percepción de la autoridad. Y además, ¿qué entendemos por buen trato? Esta y muchas otras dudas las vamos a aclarar durante el desarrollo de nuestro programa. Así es, la palabra autoridad se deriva del verbo latino augere, que quiere decir ayudar a crecer. Sin embargo, es importante distinguirla de ser autoridad, tener poder o tener autoridad. Por esta razón, hoy nos acompañan dos profesionales relacionados con el tema. Tenemos al doctor Álvaro Posada Díaz. El doctor es pediatra, hematólogo infantil, profesor jubilado, titular del Departamento de Pediatría y Puericultura de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y, Juan Pablo, presente la doctora. Así es, nos está acompañando también la doctora Victoria Eugenia Euse. Ella es pediatra egresada de la Universidad de Antioquia. Actualmente hace parte del equipo de pediatría del Hospital Pablo Tobón Uribe. Es coordinadora del grupo de atención a los niños y adolescentes, y ambos son también miembros activos de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias, Juan Pablo y Padre Wilson, por esta invitación maravillosa. Estamos muy entusiasmados con este nuevo programa. Creemos que podemos hacer muchas cosas en compañía de la comunidad por el bien de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestra parroquia. Muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a estar las veces que nos inviten y con mucho entusiasmo, porque pienso también que el programa va a llegar a la gente, va a llegar a los niños, va a llegar a los adolescentes, y que juntos vamos a poder resolver, conocer, aclarar, compartir muchísimas cosas. Así es muy importante comprender este tema. Es importante que usted allá en casa, las niñas, los niños, los adolescentes, los padres de familia, los profesores también, y todos los adultos, todas las personas de la comunidad que nos están viendo, comprendamos un poco o de manera muy amplia todo el concepto sobre autoridad y buen trato. Además, porque es importante también que entendamos un poco cómo se puede manejar de manera responsable todo el desarrollo del autocontrol, la disciplina y el pleno ejercicio de la responsabilidad, ¿verdad, doctor? Resulta que todo niño, toda niña y todo adolescente está en el mundo acompañado de adultos. Y esos adultos tienen dos obligaciones ineludibles. La primera, satisfacer las necesidades de esos niños, de esas niñas y de esos adolescentes, y la segunda es garantizar sus derechos. Y cuando estoy hablando de esos adultos acompañantes, que es una palabra clave de todo lo que vamos a decir, no me estoy refiriendo solamente a papá, mamá y las personas del entorno inmediato, sino a todos los adultos que tengan que ver con esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, esas personas se van a relacionar en todo momento para, insisto, satisfacer necesidades y garantizar derechos. Una de las buenas maneras de relacionarse es la autoridad. Es necesaria la autoridad, es absolutamente necesaria. El asunto está en cómo se ejerce, y las críticas que se hacen es a un mal ejercicio de la autoridad, que poco a poco iremos desarrollando a eso. Pero la autoridad consiste en entender que nosotros tenemos como adultos la obligación de satisfacer necesidades y de garantizar derechos. Y los derechos, para que de una vez definamos, en la Convención sobre los Derechos del Niño están en 4 áreas: el área de existencia, el área educación y desarrollo, el área protección y el área participación o ciudadanía. Y en última instancia,
todo el acompañamiento que hacemos, ejerciendo cualquier clase de autoridad, de buena o de mala calidad, está dirigido a que esos niños, esas niñas y esos adolescentes se metan dentro de una sociedad determinada. Es decir, todo lo que hacemos en el acompañamiento en la crianza está dirigido a esa socialización, a que sean ciudadanos de esa sociedad en la que están inmersos. Entonces ya de una vez podemos definir que lo ideal es ejercer una autoridad que permita que esos niños, esas niñas y esos adolescentes se desarrollen con una tendencia hacia una buena ciudadanía, para que sean los motores de cambio social que necesitamos en toda sociedad. Yo quisiera agregar algo, y es que desde la definición hay un mal entendimiento de lo que es autoridad, porque generalmente si está entendida por los que se sienten sometidos por la autoridad, lo sienten mal, o si está entendida por quienes la ejercen, entonces dirían esto conviene a quienes la ejercen. Pero resulta que autoridad, y desde la definición que tú diste, autoridad tiene que ver con el deseo de ayudar al otro, el deseo por el bien del otro. ¿De quién? De mi hijo, de mi acompañado. Y cuando yo tengo conocimiento, cuando yo conozco algo, cuando tengo conocimiento, cuando tengo experiencia, cuando yo ya he pasado por algo y quiero a alguien, pues yo voy a decirle, yo sé que esto puede pasarte, yo sé que esto puede sucederte. Otro concepto muy importante en autoridad es el ejemplo. O sea, no puede haber autoridad si yo no tengo una conducta, un comportamiento, una actitud frente a esa persona que estoy acompañando que me dé la autoridad para decir que esto es así o no es así, porque si yo no lo hago, si yo no soy, si yo no estoy, no puedo decirle haga, diga o sea. Sí, con el ejemplo yo no le estoy transmitiendo ese buen comportamiento o ese buen ejercicio de la autoridad, realmente no tendría cómo exigir que su comportamiento sea de esta u otra manera. ¿Quiénes pueden ejercer autoridad, doctora? Yo diría que cualquier persona que acompañe a un niño o a una niña o a un adolescente puede ejercer autoridad. No solo puede, tiene que ejercer autoridad. Porque al hacer ese acompañamiento está velando por esos derechos que Álvaro mencionaba, y es exactamente, yo con mi autoridad estoy inclusive protegiendo a ese niño o a ese adolescente que le puede pasar, que puede vivir, que puede enfrentarse a muchas situaciones, y es con la autoridad del acompañante con la que ese niño va a poder caminar en su entorno. Una manera negativa de ver las cosas es cuando no se ejerce la autoridad de una manera adecuada, se están vulnerando los derechos de los niños. Por ejemplo, con un exceso de permisividad, yo estoy vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y los estoy maltratando. Y el maltrato es supremamente dañino en el acompañamiento, en la crianza, para que vamos entrando en la materia del buen trato. Entonces todos los adultos que acompañan a los niños tienen que ejercer la autoridad. Es una condición sine qua non del acompañamiento para poder que esos niños crezcan y se desarrollen de una manera adecuada en esa búsqueda incesante de una buena ciudadanía. Y del amor, es una condición del amor. Entonces ya vamos definiendo diferencias. Si los adultos ejercen la autoridad, la deben ejercer en función de el rol que tienen en la sociedad. Por ejemplo, el rol que se le da a un papá y una mamá es que ellos tienen la autoridad porque son el papá y la mamá. Pero el rol que se le da a unos tíos es por otra razón, o el rol que tiene un maestro es por otra razón, porque el maestro sabe enseñar unas cosas. El rol que se le da al sacerdote en la parroquia es por otra razón. Pero todas esas personas tienen una autoridad que es muy distinta del poder, y vemos que la autoridad implica una subordinación, en este caso del niño, niña, adolescente a los adultos,
que si se ejerce solo desde el punto de vista del poder, entonces no la vamos a utilizar sino para maltratar al niño. Pero si se ejerce desde el punto de vista del reconocimiento de que el niño tiene derechos y que nuestra obligación como adultos es garantizar esos derechos, entonces vamos a ejercer una autoridad benevolente, que es la que queremos plantear en este programa. Claro que sí. Padre, podríamos decir, muchas personas en ocasiones confunden un poco el tema de la autoridad con el autoritarismo, ¿no? Sí, así es. Y yo pienso que allí es donde se presenta una tergiversación de lo que es la autoridad, porque de pronto quienes imparten la autoridad creen que lo hacen correctamente, pero quienes reciben la autoridad piensan que es autoritarismo. A mí me parece que hay que identificar bien la terminología, porque el autoritarismo es imponencia, ¿no? Es el manejo libre del poder que tiene alguien en una institución, pero el autoritarismo es una mala tergiversación de lo que es la autoridad. Sí, el padre Wilson tiene toda la razón. Si nosotros pensamos cuál es lo usual, qué es lo que ocurre en nuestra sociedad, la mayor parte de los adultos creen que tienen que controlar a los niños y que cuando los niños se salen de su control, ellos están perdiendo autoridad. Y con ese control lo que estamos haciendo nosotros es violentando el desarrollo normal, porque ya sabemos biológicamente cómo se va logrando que los niños aprendan a ser buenos ciudadanos. Lástima que no tengamos el tiempo suficiente para explicar de una manera amplia cómo ocurre dentro del cerebro que uno pueda obedecer las normas, porque en última instancia, ¿para qué se ejerce la autoridad? Se ejerce para disciplinar. Y disciplinar es aprender a vivir en sociedad. Disciplinar es un acto de amor. La autoridad benevolente es un ejercicio de amor hacia los niños, niñas y adolescentes, de tal manera que ellos puedan desarrollar muy bien en su cerebro, y esto ocurre en los primeros 6 años de vida, hasta cumplir el 6º cumpleaños, hasta cuando uno cumple 6 años, ahí se organiza todo para uno poder vivir en sociedad, respetar una fila, respetar un semáforo cuando está conduciendo un vehículo, respetar a las demás personas, no violentar a los demás, esperar lo suficiente cuando hay que esperar, etcétera, etcétera. O sea que la autoridad no es una cosa gratuita, eso no es que se nos ocurra, sino que es que la tenemos que ejercer, y la tenemos que ejercer de una manera adecuada. Si la ejercemos sin razones, caemos en el autoritarismo, como lo plantea el padre Wilson, y esa es una de las definiciones que hay de autoritarismo, es la autoridad sin razones. Es que tú tienes que hacer esto porque yo lo digo, no porque deba ser así, sino porque yo lo digo. Y la segunda situación en la disciplina es que nosotros estamos completamente equivocados cuando pensamos que los niños se disciplinan con solo la voluntad de nosotros y que inmediatamente aprenden. Yo les digo a los papás, si usted le está enseñando a un niño que 2 más 2 son 4, o un maestro le está enseñando, ¿usted pretende que aprenda desde el primer momento? ¿O usted tiene paciencia? Lo mismo es un niño cuando nosotros le estamos enseñando una disciplina, y eso tiene sus etapas, y más adelante hablaremos de esa situación, porque es muy importante entender que la autoridad se ejerce para disciplinar a los niños y se disciplina para poder vivir en sociedad. El tema está muy interesante, pero vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a continuar desarrollando esta temática en compañía de nuestros 2 invitados, así que la invitación es para que no se muevan, que ya volvemos. Brinda buen trato, recibe buen trato. aunque somos diferentes, nos une lo mismo. Bueno, retomamos nuevamente pues este interesante diálogo sobre la autoridad. Ahora queremos saber los profesionales qué percepción tiene de la comunidad. ¿Cómo creen ustedes que la comunidad ve la autoridad? Y precisamente para que desarrollemos un poco este tema, vamos a ver la siguiente sección. Se llama Vox Pop y salimos a las calles a preguntarle a la gente: ¿ustedes qué entienden por autoridad y cómo ejercen la autoridad en la familia? Entonces, escuchemos lo que nos contaron.
la autoridad es el poder guiar al niño, a la niña o a la persona que tú tengas a cargo, poderle orientar y que él empiece a saber hasta dónde puede llegar, como las normas o los límites que se deben implementar en casa. La autoridad se debe ejercer y yo por lo menos de alguna manera, pues aquí en mi trabajo pues la ejerzo de una forma más amistosa, por medio del diálogo, la conversación y como mostrando pues cuáles han sido de pronto nuestras faltas o de una u otra manera mostrar cómo podemos vivir una vida sin necesidad de cometer o hacer ninguna otra falta, pues ninguna falta y de una u otra manera pues estamos todos en armonía. Esa es una forma pues de una autoridad bien pues, ejercida de una manera amigable, sin necesidad de la fuerza. Bueno, con respecto a mi hija mayor, la comunicación es bastante fluida y en parte ella colabora mucho porque ella no tiene como que ese tipo de inconvenientes para salirse de la línea. Entonces la autoridad la ejerzo más que todo en cuanto al estudio. Bueno, ahora sí, doctor Álvaro y doctora Victoria, como lo decía el padre, ¿qué pensamos de esos conceptos que tiene la comunidad en general del buen trato, de la autoridad? Sí, precisamente esa es la experiencia que hemos tenido en todo este largo trayecto como pediatras puericultores, y es que en comunidades como en la que estamos, la autoridad se confunde con toda claridad con el autoritarismo. Es decir, somos adultos para ser duros con los niños, niñas y adolescentes porque si no se nos salen de las manos. Como a nosotros nos pegaron y nos dieron muy duro, nosotros pegamos y damos duro porque eso da buen resultado y vea a nosotros como somos de buenos ciudadanos. La pregunta es si serán tan buenos ciudadanos, y esa es la reflexión que nosotros estamos haciendo en este programa, porque resulta que en la práctica no somos tan buenos ciudadanos en general. La mayoría de los ciudadanos colombianos somos desobedecedores de las normas. Como dice un gran tratadista colombiano, Mauricio García Villegas, nosotros nos dividimos en 3 grandes grupos: los vivos, los rebeldes y los arrogantes para incumplir las normas. ¿Y por qué ocurre eso? Porque precisamente no hemos ejercido la autoridad para disciplinar. Y eso vamos a repasar rápidamente las 3 etapas que hay en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Hasta los 2 años no hay ninguna norma, no ponemos límites. El niño no tiene cerebro todavía para eso. A partir de los 2 años empezamos a poner límites, y esos límites se los comunicamos a los niños y ponemos unas normas que sean poquitas, que sean fáciles de cumplir, y nosotros debemos estar pendientes de hacerlas cumplir sin recurrir ni a premios ni a castigos, como veremos más adelante. Luego, cuando ya estamos en la edad escolar, entonces ya va a haber más normas, ya los límites que los ponen los adultos, los comunicamos, pero los conversamos, y algunos de ellos los negociamos con los niños y las niñas. Y con los adolescentes, los límites también los comunican los adultos, pero hay en todo momento necesidad de consensuarlos con ellos, porque acompañar a un adolescente con unos límites autoritarios es prácticamente imposible, y eso es lo que estamos pretendiendo. ¿Qué ocurre cuando un niño viola una norma? Cuando no hace lo que el adulto quiere, recurrimos siempre al castigo. Y hoy, en aras del buen trato, nosotros decimos que todo castigo se debe cambiar por corrección, no se debe castigar. Otra de las maneras que utilizamos, y que lo acabamos de ver en las entrevistas que se hicieron, es que se recurre a los premios para que el niño se porte bien. Eso está completamente contraindicado en la teoría del buen trato, en la doctrina del buen trato. Nosotros no debemos premiar a los niños porque hagan las cosas que deben hacer. Nosotros debemos reconocerle cada que un niño hace una cosa bien hecha, y eso lo aclararemos un poquito más tarde para que hable la doctora sobre este asunto. Cuando la gente, la comunidad usualmente definen autoridad, se confunden completamente, y yo pienso que parten de la propiedad, o sea, el hijo es mi propiedad, entonces se vuelve
están cosificando a sus hijos, están cosificando a los niños y dicen, el niño tiene que hacer las cosas porque es mi hijo y yo quiero que mi hijo sea como yo digo, que haga, que se comporte como yo quiero. Entonces, es pensar mejor, los hijos no son cosas, o sea, no son propiedades nuestras. Son personas, son seres que están en crecimiento, que están en desarrollo y que yo los voy a acompañar porque mi objetivo, mi deseo como papá, como mamá, como acompañante de ese niño es que él pueda volar, que él pueda que no tenga que depender de lo que yo le diga, de lo que no sea yo quien le dirija siempre su vida. ¿Qué más satisfacción como madre o como padre que mi hijo sea autónomo, que sea capaz de defenderse y valerse por sí mismo? Si yo lo someto a unas normas autoritarias que estoy obligándolo a cumplir, él no va a hacer las cosas porque las razone o porque las piense o porque las entienda. Y porque tiene miedo. O porque tiene miedo. Entonces él hace las cosas porque está forzado y obligado por el golpe, por el grito, por el miedo, y no porque las entiende, porque las razona y porque las puede explicar. Víctor, y cuando se hace eso, se están vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, es un riesgo en el que no podemos caer como sociedad. O sea, la responsabilidad, pienso yo, y me corrigen si estoy equivocado, de la crianza y la educación de las niñas, los niños y los adolescentes es una corresponsabilidad social. O sea, no podemos delegarle únicamente a la familia esa responsabilidad, únicamente a las instituciones educativas esa responsabilidad. Es una responsabilidad que todos compartimos, porque en algún momento, de alguna manera, nos vemos relacionados con esa primera infancia, con los chicos, con las chicas. Entonces, creo que de ahí parte también esa responsabilidad compartida, ¿no? No, Juan Pablo, no hay que corregir, hay que corroborar lo que estás diciendo. Para criar a un niño se necesita toda la aldea. Todos los adultos, lo dije al principio y lo vuelvo a repetir, somos corresponsables del acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes con eso que estamos describiendo perfectamente en este programa, que es el buen trato. Bueno, pues entonces la invitación es para que toda la comunidad padre nos acompañen, nos sintonicen en el canal comunitario, porque estamos dispuestos siempre a tratar todos estos temas. Es nuestro primer programa y tenemos todas las expectativas puestas para que vayamos desarrollando y creciendo en comunidad precisamente, y como es el nombre de nuestro programa, por las buenas siempre. Qué pereza todo por las malas, padre, qué pereza que a uno siempre lo estén intimidando con la chancla, con el rejo, con el castigo, con la represión. Qué rico que todo sea por las buenas, siempre. Claro, y ahora la invitación es para los niños, niñas, adolescentes, para que descubran que la autoridad es buena, pero que es importante que también la diferencien del maltrato físico, que puedan también tener ese discernimiento para descubrir ese sano equilibrio, donde termina la autoridad y donde comienza el maltrato físico. Por último, podríamos hablar de algunos criterios que se deben cumplir para tener autoridad. Así es, existe, ¿cómo decirlo?, como una receta que uno pueda decir, una fórmula casi que sea mágica para que entendamos. Es que eso del buen trato, eso de la autoridad lo veo como tan allá, tan alejado de mí. ¿Hay algunas capsulitas que podamos decirle a las personas que nos están viendo? Sí, ya poco a poco las hemos ido diciendo, pero tratemos de redondear la idea en este momento. Quiero insistir en que el buen ejercicio de la autoridad es acompañar a los niños, niñas y adolescentes a que sean disciplinados. La disciplina consiste en términos generales en que toda acción, toda, de un niño, de una niña o un adolescente debe ser calificada por los adultos acompañantes. Si el adulto acompañante la califica de adecuada, le debe reconocer esa acción siempre. Reconocer, decirle, por ejemplo, me siento muy contento porque cumpliste aquello a lo que te habías comprometido. Me siento muy orgulloso de ser tu papá, de ser tu mamá por esa situación. Me haces muy feliz por eso. Y cada que un niño haga una mala acción, una acción inadecuada, bien calificada, porque lamentablemente, por ejemplo, calificamos de inadecuado acciones que no son realmente inadecuadas.
por ejemplo, no tomarse toda la sopa, y eso es motivo de castigo y todo. Entonces, cada que un niño tenga una acción inadecuada, bien calificada desde el punto de vista que estoy diciendo, la debemos corregir, no castigar. Corregir. Por ejemplo, Federico, quedaste de entrarte del parque a las 4 de la tarde. Me contó la abuelita que no te entraste a las 4, sino a las 5. Eso no está bien hecho. Yo te estoy diciendo que no está bien hecho. Y habíamos quedado en que si no te entras del parque a las 4 de la tarde, mañana no vas a salir al parque. Habíamos quedado en eso. Porque no es que a mí se me ocurre en medio de la rabia, entonces hacer una corrección o castigar. Entonces, en resumidas cuentas, toda acción se debe calificar, toda buena acción se debe reconocer, toda mala acción se debe corregir. Es decir, desaparecen del lenguaje las palabras castigo y premio, para darle entrada a las palabras corrección en vez de castigo y reconocimiento en lugar de premio. Esas son las capsulitas que yo ofrezco hoy y eso se llama buen trato. Cuando castigamos o cuando premiamos, estamos haciendo maltrato. Y el maltrato, para ampliar un poquito lo del padre Wilson, no es solo físico. El maltrato también es psicológico, el maltrato es social, el maltrato es negligencia. Por ejemplo, dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer con los niños. Dejarlos de disciplinar es maltrato. Dejar de ponerle las vacunas es maltrato. De evitar que ellos jueguen es maltrato. Perfecto. No es solo pues el maltrato físico, la chancleta voladora, la correa, el arañetazo, el coscorrazo, no. Es cierto, y es válido hacer esa aclaración en este momento, que no es solamente el maltrato físico, sino psicológico, emocional. Vamos a hacer una última pausa, ya estamos llegando al final de nuestro programa y retomamos nuevamente con las conclusiones de nuestro tema, autoridad y buen trato. Brinda buen trato, Recibe buen trato. aunque somos diferentes, nos une lo mismo. A modo de conclusión, de resumen un poco, invitarlos a los dos, doctora. ¿Cómo podríamos decirle a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes que entendamos un poco que la autoridad es buena, como ustedes lo decían ahora, pero identificar también cuándo se están sobrepasando ese adulto, esa adulta con la autoridad para conmigo y que es bueno contarlo? ¿Cómo podemos darle ese mensaje a los que nos están viendo, a los más pequeños? Claro que esta manera de expresarlo es de niños de cierta edad en adelante, diría yo, porque cuando el niño es muy pequeño siempre lo que la mamá, lo que el papá o quien o sus cuidadores digan siempre será lo que él va a recibir. Pero cuando el niño sienta que esa autoridad se le está imponiendo, o sea, que esas normas se le están imponiendo, cuando sienta que lograr de él las cosas van acompañadas del grito, del golpe, de palabras que lo ofenden, de la descalificación, del enojo, el niño debe expresarlo. Estamos llegando al final de este programa, Por las Buenas Siempre. Lo bueno no dura mucho, pero hemos tenido la oportunidad de desarrollar diferentes temas, acercarlo y aterrizarlo, que me parece sumamente importante, que no lo sintamos por allá como que esto no me toca, esto no es conmigo. Por las buenas siempre, por las buenas siempre, chalala, por las buenas siempre.